Bueno, pues vamos a continuar ahora con el capítulo 3 de cómo me inicié en esto de la música. Y hace poco me preguntó una amistad que si yo no consideraba que hubiera alguna influencia por parte de algún pariente, porque dicen generalmente los que son músicos pues tienen un pariente que toca, ¿no? El papá, el tío y pues yo me puse a pensar, pues sí, sí, realmente hubo quien, mi abuelo paterno, mi papá decía que fue músico, que tocó en una banda militar y muchos años después de que yo naciera, pues tuve contacto con mi abuelo. Yo no sé las circunstancias porque no vi cuando muchas veces a mi abuelo de niño. Resulta que yo ya era mayor cuando me enteré que mi abuelo tocaba el clarinete y que inclusive mi papá trataba de recuperar un documento en el que decía que había participado en una serie de concursos mundiales como clarinetista y que los había ganado, ¿no? Que era un talento, ¿no? Yo ni lo sabía, ¿no? Entonces, por parte de mi abuelo, pues él tuvo otros hermanas, porque fue el único varón que sobrevivió. Creo que fueron como 12 o 13 hijos, ¿no? Y yo conocí a mis tías abuelitas, pero pues ninguna de ellas tocaba, ¿no? Ni ninguno de esos primos, digo tíos, por parte de hermanos de mi papá, o sobrinos de mi papá, también ninguno se dedicó a la música, ¿no? O sea, primos de mi papá tampoco, nadie. Y mi abuelito pues era un macho mexicano que tuvo varias mujeres. Definitivamente yo no supe que de los demás más que de parte de la mamá de mi papá, que tampoco conocí, ¿no? Por parte de mi mamá, mi abuelita pues fue hija única y ella pues tuvo pues también muchos hijos, casi a todos los conocí, más bien a todos los conocí y ninguno de ellos se dedicó a la música. Y de mis primos, pues ninguno fue músico. Y mi abuelita fue hija única, nacida un poquito antes de la revolución. Básicamente ella nació antes de que empezara el siglo XX, o sea, ella nació en 1880 y tantos, o sea que, y fue muy longeva mi abuela. Entonces, sin embargo, en la historia de mi mamá, pues siempre había ese como estigma, ¿no? Que los artistas, pintores, bailarines, músicos, todos se morían de hambre. Uno, en la profesión. Y dos, que eran de lo peor, ¿no? Que eran trasnochadores, borrachos, mujeriegos, infieles y, bueno, una serie de etiquetas que había, ¿no? Mi mamá quiso estudiar música en el conservatorio y como lo dije en alguna ocasión, pues no, ella pues no tuvo esto. Entonces, bueno, no tuve otros ejemplos porque yo jamás vi a mi mamá tocar el piano o cosas así o cantar. Bueno, sí cantaba, mi papá también cantaba, pero para dedicarme yo a la guitarra, pues a lo mejor fue la influencia en la secundaria donde fue más fuerte, como lo expliqué en el capítulo anterior, ¿no? Bueno, pues terminando la secundaria, mis compañeros pues, nos separamos. Sí, nos llegamos a ver antes de entrar a la preparatoria, seguimos tocando juntos, íbamos a la casa de un amigo que vivía muy lejísimos, tenía una casa, y nos juntábamos a tocar. Había mi amigo Sergio, el que realmente considero que me enseñó más que mi hermano. Tenía un primo que ahora sí que vivía en una silla de ruedas, pero tenía una voz preciosa y cantaba muy bien. Entonces, bueno, pues en eso surgió que entré ya a la preparatoria
pues no básicamente a la preparatoria, sino al colegio de bachilleres. Y ahí en el colegio de bachilleres, pues hay quien llevó su guitarra y yo empecé también a llevar la guitarra. Pero qué cosas. Yo supuestamente iba a estudiar la preparatoria en el colegio de bachilleres, pero yo me la pasaba tocando la guitarra en diferentes salones, visitando a mis amigos y te soy honesto, no había mucho que escoger en qué estudiar allí, ¿no? Había ciencias de humanismo, había ciencias turísticas, había las ciencias intelectuales, ¿no? Para contabilidad, para licenciados, y ninguna de ellas me llamaba, ¿no? Realmente no me llamaba, y entonces había los que tocaban, pues me invitaban a los salones y realmente pues yo terminé la preparatoria, pero realmente no, porque no tengo un título de la preparatoria, ¿no? Yo quise entrar cuando estaba en secundaria a la escuela de mascarones, pero mi mamá pues me llevó alguna vez, pero me dijo no, pues que necesita tener un promedio de 8. Y yo pues en la secundaria tenía un promedio, era muy travieso, ¿no? Y entonces de 8.5, mi promedio era de 8, ahorita que me acuerdo. Entonces tenía que tener 8.5, pero mi mamá nada más me dijo, pues hijo, si quieres estudiar aquí, pues tienes que tener ese promedio, y que en todo caso tenía que entrar en el conservatorio, porque la escuela superior de música pues ya era para personas más grandes. Pero no hubo así como las clases de guitarra que nos envió a mi hermano y a mí, mi mamá, pues eran como, o sea, como una, pues algo que no fue más allá. Igual, pues no, quizás la frustración de mi mamá de que no pudo estudiar, pensó, pues pobres de mis hijos, ¿cómo los voy a someter a una decepción? Y no hizo más, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿no? Que pudo haber sido así. ¿Por qué seguí yo entonces tratando de estudiar la música? Bueno, pues porque era algo que me llamaba y me gustaba mucho, ¿no? Me costó no terminar la preparatoria y no tener una educación superior. Y la verdad es que yo me alegro porque pues empecé a trabajar ya desde joven. A los 18 años yo ya estaba trabajando primero trabajé en un hotel de ballet, o sea, el que es como una especie de botones que trabaja en la lavandería y se lleva la ropa sucia de los inquilinos, digo, de los huéspedes a la lavandería, cuando lo solicitan los huéspedes, y después la regresan, ¿no? Pero yo no hablaba inglés, y entonces ese trabajo pues duró pues muy poquito, ¿no? Creo que duró 2, 3 meses, duró muy poco. Después mi papá me cedió uno de sus trabajos donde hacía revisión de galeras. Nada que ver con lo que yo hacía, pero bueno, pues eso me permitía pues, tener un pequeño ingreso. Y en eso pues yo estaba en la preparatoria retomando la cuestión de la música. Estaba yo, seguía en el coro de niños, ya no era de niños, ahora era de adolescentes y adultos, era coro clásico de la iglesia de San Rafael. Mis amigos que se volvieron en la calle precisamente por la guitarra, mis vecinos, pues cuando estaba yo terminando la secundaria, pues me jalaron porque era de los que tocaba guitarra y nos sentábamos en las noches a tocar. Entonces pues era una cuestión curiosa, ¿no? Que ellos empezaron a tener esa inclinación por la música y hubo quien fue a un coro en una iglesia cercana, que era un coro de juventud. Y pues los amigos empezaron a ir y a platicar por allá. Y entonces pues yo lo seguí, ¿no? Y qué sorpresa, ¿no? Ese coro de juventud había una batería, había un bajo eléctrico, había 2 guitarristas, uno que tocaba una guitarra eléctrica y otro con una guitarra electroacústica. Y era un coro que superaba los 110 elementos. Obviamente había más mujeres y había también hombres, ¿no? Pues de aquí soy, porque pues obviamente pues como adolescente uno busca relacionarse con hombres y con mujeres sobre todo. Entonces, y era, pues, me llenaba mucho eso.
Y allí pues yo me acercaba con los que tocaban, y hasta para mover ¿cómo se llama? Bajar los amplificadores, los tambores y ayudarlos, ¿no? Yo me convertí en el chalancito, ¿no? En el secre, el jalacables, ¿no? Como dicen. Pues nomás por gusto, pues, a ver si alguien me echaba un lacito, a ver si una vez el guitarrista que tocaba la guitarra eléctrica me dijo, deténmela. Uy, yo he soñado una guitarra Fender blanca. Qué bonita guitarra, ¿no? Y ahí empecé a tocar. Y se oía, ¿no? Ay, qué padre, ¿no? Yo estaba tocando y ya, fueron, ¿qué? 2 minutos. Llegó el guitarrista, muchas gracias. Pero pues no pasó a más, ¿no? Pero el otro guitarrista me escuchó. Y ese guitarrista me invitó a su casa. Ese guitarrista que se convirtió ¿cómo diré? Como el hermano mayor. Se llama Marcos. Lo conocíamos con el nombre de Tani. Y entonces él, a ver, toca. Y entonces empecé a tocar y dice, oye, tocas bien, ¿no? Y entonces empezamos a... Yo tocaba cuestiones de los Strokes, de los Solitarios, y de repente él dice, a ver, mira, te voy a poner unos discos. Y me puso un disco de Emerson, Lake and Palmer. Caramba, ¿qué es esto, no? Un grupo Yes, Rick Wakeman, o sea, rock progresivo, algo que jamás había escuchado, ¿no? Entonces, nos juntábamos para escuchar en su casa esa música y a tocar juntos, ¿no? Y entonces, un día dijo, a ver, toca por mí. Y entonces cuando la gente se dio cuenta que yo tocaba la guitarra, ¿no? Hubo mucha resistencia, ¿no? Porque Tani pues era la figura central de ese coro porque era el compositor y cantaba y además componía, aparte de componer las canciones, pues era un excelente guitarrista. Entonces empezó a tocar. Creían que era yo y entonces en una misa se acerca el papá de uno de dos de los músicos y le dijo a Tani, oye, se oyó excelente, nunca te había escuchado así. Y él dijo, no fui yo, fue Carlos. Y el señor se me quedó viendo, se dio la vuelta y se fue, ¿no? O sea, no podía creerlo, ¿no? Y entonces yo tenía esa cuestión de, sí, crecí con un cierto complejo, ¿no? Porque yo tenía mucho acné, la cuestión es que mi papá estaba muy ocupado, mi mamá muy preocupada, y entonces pues yo pues básicamente pues me acerqué a mi hermano mayor, porque así lo consideraba, ¿no? A Tani como mi hermano mayor. Y entonces ahí fue donde empecé yo a estudiar. Y pues tratando de elevar mis niveles como guitarrista, como yo podía, y aprendiendo de lo que veía de mi amigo Tani, que él me decía, toca más fino, no seas tan golpeado. Y eso es el legado que él me dejó, ¿no? Que básicamente que fuera más fino, que no fuera tan brusco a la hora de ejecutar en la guitarra. Y bueno, pues ahí es donde ya se definió completamente mi trayectoria. Ahí conocí a otro de mis hermanos mayores, que se llama Ernesto Neto, mi querido Neto, y que él tuvo que ver mucho porque me ayudó muchísimo a salir de esa situación en la que pues mi padre pues también tenía su asuntito con otra mujer, mi mamá muy agobiada por las cuestiones de que se sentía desplazada. Y pues quien tomó un papel muy activo junto con Tani pues fue mi amigo Neto. Me invitó a trabajar con él, la vida me cambió, fue un cambio tremendo porque él trabajaba en una empresa de su tío, que una constructora bastante fuerte, y él trabajaba no porque el tío le ayudara en el sentido de que, pues eres mi sobrino y vente, no, o sea, era un ingeniero civil muy capacitado, con grandes dotes de administrador, y él me enseñó a trabajar, me enseñó, dice, a ver,
sabes agarrar la escuadra y sabes cómo se manejan las escuadras y sí, sí, yo sé, yo pues, aprendí, estuve en la prepa manejando, ¿cómo se llama? Los dibujo técnico. Y bueno, pues allí esa historia de qué pasó con Ernesto y el trabajo y Tani, ese es de otro capítulo. Así que bueno, pues hasta aquí, pues una cosa breve, no te quiero agobiar. Y bueno, pues si te puede servir. Pues mira, yo no tuve un estudio formal en el sentido de que todo el mundo estudie una carrera. Sí lo tuve después, por supuesto, pero a veces corres con suerte de que te encuentres con la persona adecuada, porque yo, ahora que lo veo, pues estaba un poco al garete, porque pues mi papá estaba muy ocupado con su trabajo, mantener dos familias, y mi mamá muy apenada por las cuestiones de que se sentía desplazada. Entonces es algo que yo tomo en cuenta, ¿no? Entonces yo estaba un poco al garete, ¿no? Entonces, y básicamente pues yo era una guía para seguir de mis hermanos, porque yo soy el mayor. Entonces, pues en la siguiente historia te cuento qué pasó, cómo se concretó el hecho de que yo siguiera estudiando ya la música de una manera formal, y la verdad es que tuvo que ver mucho, primeramente, Ernesto, porque me ayudó, después a cambiar mi vida en el sentido de que tuviera un trabajo bien, eh, Marcos, y entra una tercera figura que fue, pues sí, la más importante, la que es actualmente mi esposa, Leticia, y que tuvo un papel muy importante para que yo me desarrollara como músico. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente plática. Gracias por sus comentarios. Nos vemos.